Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia del libro de Efesios, el capítulo 6. Hijos, obedezcan a sus padres como lo manda el Señor, porque esto es justo. Respeta a tu papá y a tu mamá. Ese es el primer mandamiento que está acompañado por una promesa. Así te irá bien en todo y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos, sino edúquenlos con la disciplina y la enseñanza del Señor. Esclavos, obedezcan a sus amos aquí en la tierra. Obedezcan con mucho respeto y sinceridad, como si estuvieran obedeciendo a Cristo. No trabajen solo cuando los estén vigilando, sino como esclavos de Cristo, cumpliendo la voluntad de Dios de todo corazón. Hagan su trabajo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los seres humanos. Recuerden que cuando uno hace algo bueno, recibe recompensa del Señor, no importa si uno es esclavo o es libre. Ustedes, amos, traten bien a sus esclavos y no los amenacen, pues recuerden que su amo y el de ellos está en el cielo y Él trata a todos por igual. Finalmente, confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Protéjanse contra los engaños del diablo, con toda la armadura que les da Dios. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Por esa razón, vístanse con toda la armadura de Dios. Así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás, y después de haber luchado mucho, todavía podrán resistir. Entonces manténganse firmes, pónganse el cinturón de la verdad y protéjanse con la coraza de la justicia. Prepárense poniéndose el calzado de anunciar las buenas noticias de la paz, pero sobre todo tomen el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del maligno. Utilicen la salvación como casco protector. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren y pidan siempre con la ayuda del Espíritu. Manténganse alerta y no dejen de orar por todo el pueblo santo. Oren también por mí para que yo tenga valor cuando esté anunciando la buena noticia y que los que escuchen puedan entender el plan secreto de Dios. Mi trabajo es ser delegado de Dios para anunciar su mensaje, y por eso estoy preso. Oren a Dios para que yo diga ese mensaje como debo hacerlo sin miedo. Les envío
al estimado hermano Tíquico, fiel y ayudante en el Señor, quien les contará todo acerca de mi situación. Envío a Tíquico porque quiero que sepan cómo estoy y para que los anime. Hermanos, que la paz, el amor y la fe de Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo, esté siempre con ustedes. Que Dios bendiga en abundancia a los que aman profundamente a nuestro Señor Jesucristo. Bien, mis hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. Hoy, de la lectura que hemos escuchado, tú y yo, ¿qué nos quiere decir para el día de ahora, hermanos? ¿Qué nos quiere decir la palabra? Bueno, mis hermanos, hoy Dios nos dice y nos recuerda algo muy importante, algo sumamente importante para nosotros, que es que no nos debemos de olvidar, hermanos, que nosotros día a día estamos constantemente en una lucha diaria. Todos los días estamos luchando. Y hoy Dios nos dice y nos recuerda. Nos lo recuerda y nos lo dice para que tú y yo no bajemos las manos ni el entusiasmo y sigamos adelante. Pero también nos dice cómo y de qué manera debemos de enfrentar día a día esa lucha que tenemos tú y yo diario, hermanos. Porque Dios quiere que tú y yo estemos bien preparados para poder enfrentar esa lucha a la que nos enfrentamos diariamente. Pero sobre todo nos dice contra quién en realidad estamos luchando, para que sepamos realmente contra quién es nuestra lucha y contra quién Dios quiere que estemos bien preparados para poder enfrentarlo, hermanos. Es importante que entendamos y comprendamos tú y yo, hermanos, lo que Dios nos está diciendo. Y Dios nos dice que tú y yo todos los días estamos luchando. Pero ¿contra qué estamos luchando día a día? A simple vista podemos decir que estamos luchando contra la vida, que estamos luchando contra el mundo. Pero Dios hoy nos afirma contra quién es nuestra lucha, hermanos. Y nos lo dice por medio de su palabra para que sepamos. Nos dice contra quién y nos invita a que nos fortalezcamos de qué manera y a que nos preparemos y nos pongamos una armadura que nos va a ayudar a enfrentar esa lucha diaria que tenemos tú y yo, hermanos. Pongamos atención. Dios hoy nos dice, finalmente confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Nos invita a que sigamos confiando en el Señor, porque por medio de la confianza que tengamos en nuestro Dios, nosotros nos vamos a fortalecer. ¿A fortalecer para qué? Para la lucha continua que tenemos día a día, tú y yo. Fíjate bien, nos está diciendo la palabra de Dios que finalmente confiemos en el gran poder del Señor, porque esa confianza que tengamos en nuestro Dios es la confianza que nos va a ayudar para estarnos, ¿qué?
fortaleciendo día a día y poder enfrentar la lucha que día a día estamos enfrentando. Pero ¿contra quién es esa lucha? Fíjate bien, dice: finalmente confíen en el gran poder del Señor para que fortalezcan. Protéjanse contra los engaños del diablo. Aquí está, ¿contra quién estamos luchando? Contra el diablo. ¿Y de qué manera estamos luchando contra el diablo? No estamos luchando físicamente, así como si nos agarráramos peleando con un hermano o con otro persona como nosotros, que nos agarramos y tal vez nos golpeamos a golpes, como se ve en el mundo. No. Esta pelea con el diablo es diferente. Esta pelea, dice la palabra de Dios, que es con el diablo, y que el diablo nos ataca a base de engaños. O sea, no quiere decir que el diablo te vaya a dar un golpe con un palo, o te vaya a pegar con una mano, o algo, no. El diablo te va a golpear a base de engaños. Y Dios nos dice, por eso dice, que nos protejamos contra los engaños del diablo, con toda la armadura que les da Dios. Protéjanse. Protéjanse contra los engaños del diablo y pónganse la armadura que les da Dios. Porque dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. O sea, la lucha no es contra nosotros mismos. Aunque aparenta en el mundo que la lucha es entre nosotros mismos, no lo es, hermanos. Que si nos peleamos entre nosotros mismos, entre la humanidad, sí es cierto. Sí nos peleamos y nos andamos matando y todo eso. Pero es por las manera en como el diablo nos ataca, porque aquí nos dice la palabra de Dios que es el diablo nos ataca con engaños, y sobre esos engaños ocasiona que entre nosotros mismos nos estemos peleando y nos estemos golpeando, pero no es contra nosotros mismos, que quede bien claro. O sea, la lucha que tú y yo tenemos no es contra nosotros mismos, contra nuestros propios hermanos, no lo es, aunque así aparente ser en el mundo, pero no. La lucha es contra Satanás y contra sus engaños. Y sigue diciendo, sino que su lucha es contra gobernantes, contra autoridades, fíjate, contra gobernantes y contra autoridades. Pero ¿qué gobernantes y qué autoridades? Contra los poderes de este mundo oscuro. Contra los poderes de este mundo oscuro. ¿Cuáles son esos poderes de este mundo oscuro? Los poderes de Satanás, que es el engaño, hermanos. Y sigue diciendo, y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Es contra lo que estamos luchando, contra Satanás y con toda su gobernancia y autoridades de Satanás que tiene, y que vienen siendo, ¿qué? Dice la palabra de Dios, que vienen siendo las cosas espirituales malignas, o sea, los espíritus malos, hermanos. Es contra los que estamos peleando día a día. Y eso ocasiona que entre nosotros mismos nos peleamos, y que lo que vean nuestros ojos es el pleito entre nosotros mismos, mas no el pleito contra Satanás. ¿Por qué no se ve el pleito contra Satanás y contra los espíritus malos? Porque son espíritus que no los vemos. Sin embargo, ellos nos atacan utilizando engaños y estrategias que nos hacen pelear entre nosotros mismos, hermanos, que nos hacen destruirnos entre nosotros mismos. Por eso es que hoy Dios nos dice que tú y yo día a día estamos constantemente en una lucha, pero no contra nosotros mismos, sino con una lucha contra Satanás y contra todas sus autoridades y poderes, y contra sus fuerzas espirituales malignas del cielo. Es contra lo que estamos luchando día a día tú y yo. Y por eso Dios nos invita a que estemos fielmente confiados en el gran poder de nuestro Señor y Dios Yahvé, porque de esa manera es como nos vamos a ir fortaleciendo tú y yo para poder enfrentar día a día los ataques de Satanás, que son ataques de engaños y mentiras.
Y si no estamos bien preparados, Él nos puede engañar y puede hacernos caer ¿en qué? En un engaño, ocasionando pleitos entre nosotros mismos, que es lo que se ve en el mundo. Y sigue diciendo la palabra de Dios: por esa razón, vístanse con toda la armadura de Dios. Aquí está donde Dios nos dice qué es lo que nos tenemos que poner para poder combatir día a día esa lucha contra esos espíritus malignos y contra Satanás y contra todas sus fuerzas oscuras. Dice la palabra de Dios: pónganse, por esa razón, vístanse con la armadura de Dios. ¿Y cuál es esa armadura que Dios dice que nos pongamos? Que es la armadura de Dios. Dios nos lo va diciendo. Dice: así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás, y después de haber luchado mucho, todavía podrán resistir. Fíjate, dice: pónganse la armadura de Dios, porque así podrán resistir el día del ataque de Satanás. Y después de haber luchado mucho, todavía podrán resistir. ¿Y esa armadura en qué consiste? Dice, esa armadura consiste, dice, empecemos, dice, que la armadura consiste primero que dice, en que entonces manténganse firmes, como nos está diciendo al principio de todo, manténganse firmes ¿en quién? Manténganse firmes en el Señor nuestro Dios. Pónganse el cinturón de la verdad. O sea, el cinturón de la verdad quiere decir que en nuestra vida no debe haber mentiras. ¿Por qué? Porque las mentiras son ocasionadas de Satanás y es de la manera como nos engañan. ¿Y cómo podemos contradecir todas las mentiras? Con la verdad. Por eso es que Dios empieza diciendo primeramente que nos mantengamos firmes en Dios. ¿Por qué? Porque mantenernos firmes en Dios es lo que nos va a ayudar a ¿qué? A irnos fortaleciendo para atacar todos los ataques de Satanás. Y uno de los ataques es por medio de la mentira. Por eso es que Dios nos dice: pónganse el cinturón de la verdad y protéjanse con la coraza de la justicia. El cinturón de la verdad y la coraza de la justicia es una de las cosas que Dios nos está diciendo que debemos de ponernos para poder resistir los ataques de Satanás y esa lucha que tenemos día a día contra él. Y sigue diciendo: prepárense poniéndose el calzado de anunciar las buenas noticias de paz. Prepárense poniéndose el calzado para anunciar las buenas noticias de paz. ¿Cuáles son esas buenas noticias de paz? Las buenas nuevas del reino de Dios. O sea, los evangelios. Lo que Jesucristo nos vino a decir cuando Él evangelizó en este mundo. Eso es lo que nosotros debemos seguir anunciando, porque Jesús vino a anunciarnos las buenas nuevas de paz para todo el mundo, y es lo que nosotros tenemos que seguir haciendo, anunciando las buenas nuevas de paz para todo el mundo, mis hermanos. Y sigue diciendo: pero sobre todo, tomen el escudo de la fe. Es muy importante que tomemos también el escudo de la fe, porque la fe también nos va a ayudar a fortalecer. ¿La fe qué es? La fe es la confianza que realmente tenemos en nuestro Padre Dios y que sabemos que vamos a salir victoriosos por medio de su Hijo amado que nos ha mandado y que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a salir victoriosos en esa lucha que tenemos día a día contra Satanás y todos sus poderes oscuros y todos sus espíritus malignos que tiene él, hermanos, para detener las flechas encendidas del maligno. Dice: y utilicen la salvación como casco protector. Utilicen la salvación. ¿Cuál salvación es la que Dios quiere que utilicemos, hermanos? La salvación que Jesucristo nos vino a anunciar. La salvación que es el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo al entregar su vida. Esa es la salvación que debemos de utilizar ante los ataques de Satanás. ¿Por qué? Porque es muy importante que tú y yo tengamos la plena confianza,
de que hemos sido ya salvados y rescatados por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo al entregar su vida y derramar su sangre por todos nuestros pecados para que tú y yo quedáramos limpios. Esa es donde dice la palabra de Dios que utilicemos el casco de la salvación, dice, y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjate, viene la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es fuerza. Por eso quiere Dios que utilicemos su palabra. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo, hermanos. O sea, cuando tú y yo oremos, cuando tú y yo pidamos a nuestro Padre Dios, hay que pedirle que nos mande su Espíritu Santo para poder entender lo que nos dice por medio de su palabra. Por eso es que nos dice, tomen la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Padre Dios que nos mande el Espíritu Santo de entendimiento por medio de su palabra. ¿Por qué? Porque por medio de la palabra vamos a poder vencer los ataques de Satanás. Recordemos que cuando Jesús tuvo el encuentro con Satanás en el desierto, Jesús lo atacó con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios, oren y pidan siempre con la ayuda del Espíritu Santo. Aquí está lo que te comenté. Cada vez que nosotros oremos hay que pedirle a nuestro Padre Dios que nos mande su Espíritu Santo, su Espíritu de entendimiento. Y se manténganse alerta y no dejen de orar por todo el pueblo. Dice, manténganse alerta y orando, pero oren por todo el pueblo, hermanos. O sea, oremos por todos. ¿Para qué? Para que todos seamos salvados, como realmente Dios quiere. Y termina diciendo la palabra de Dios. Hermanos, que la paz, el amor y la fe de Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo, esté siempre con ustedes. Que la paz y el amor y la fe de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo estén siempre con ustedes. Que Dios bendiga en abundancia a los que aman profundamente a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así de que, mis hermanos, recordemos, hoy Dios nos ha dicho que tú y yo día a día estamos en una lucha constante. ¿Pero contra quién? Contra Satanás y todos sus poderes malignos y sus espíritus malignos, hermanos. O sea, no es contra hombres, no es contra nosotros mismos que estemos luchando, ni contra el mundo. Estamos luchando día a día contra Satanás. Y los ataques que nos hace Satanás, dice la palabra de Dios, que son por medio de engaños. Y esos engaños se ocasionan que entre nosotros mismos nos peleemos. ¿Qué es lo que se ve en este mundo? En este mundo se ve que entre nosotros mismos nos estamos matando y nos estamos peleando. Pero no es contra nosotros mismos la lucha, es contra Satanás. Y hoy Dios nos lo acaba de confirmar, y por eso es que hoy Dios nos invita y nos dice que confiemos plenamente en su gran poder, porque al confiar en su gran poder es lo que nos va a ayudar a fortalecernos para poder enfrentar día a día la lucha contra quien estamos luchando diariamente, que es contra Satanás y todo su poder y todos sus poderes oscuros. Y dice la palabra de Dios, y pónganse la armadura, que por medio de esa armadura podrán enfrentar la lucha. ¿Y en qué consiste la armadura que Dios hoy nos dice que nos pongamos? Dice la primera cosa en la que consiste la armadura, dice la palabra de Dios, que es que nos mantengamos firmes. ¿Mantenernos firmes en qué? Mantengámonos firmes y confiados en el poder de nuestro único y verdadero Dios Padre Yahvé, porque esa es la manera como nos vamos a ir fortaleciendo para poder enfrentar día a día, ¿qué? La lucha contra Satanás. Y luego dice, y pónganse el cinturón de la verdad.
¿Qué quiere decir el cinturón de la verdad y la justicia? Que en nuestra vida no tiene que haber mentiras. Porque recordemos que hoy Dios nos ha dicho que Satanás nos ataca por medio de mentiras, de engaños. Entonces, ¿cómo se puede vencer la mentira y el engaño? Solamente se puede vencer, dice la palabra de Dios, que con el cinturón de la verdad y con la coraza de la justicia, hermanos. Y otra cosa que debemos de poner, dice la palabra de Dios, que nos debemos de poner el escudo de la fe, para que así podamos detener las flechas encendidas del maligno que nos va a aventar. ¿Cuáles son esas flechas encendidas? Las mentiras y el engaño en el que Él nos puede hacer caer, a mí y a ti, si no estamos totalmente bien fortalecidos y puestos con, dice la palabra de Dios, con la armadura que Dios nos da. Y sigue diciendo la palabra de Dios, y utilicen la salvación como casco protector. ¿Cuál salvación? La salvación que ya nos dio nuestro Señor Jesucristo por medio del sacrificio. Esa salvación es la que tenemos que utilizar tú y yo para podernos defender también, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y tomen la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Recordemos que cuando Jesús tuvo el encuentro con Satanás en el desierto, Jesús utilizó esta arma poderosa, que es la espada del Espíritu Santo, por medio de la palabra. Jesús lo atacó por medio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder, es fuerza para vencer cualquier obstáculo y cualquier dificultad que tengamos en nuestra vida, mis hermanos. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal, reflexionando con la palabra de Dios. No sin antes haciéndole una oración a mi Padre Dios Yahvé. Papito mío, Padre Dios y amoroso, hoy yo en este día, mi Dios y Creador, quiero agradecerte, Señor. Quiero agradecerte la vida que me has dado. Quiero agradecerte, Señor, todas las bendiciones que tú has derramado en mi vida. Pero sobre todo quiero agradecerte que no me has soltado de tus manos y que todo el tiempo me has estado acompañando en mi caminar día a día, Señor. Papito, Padre, hoy yo te quiero pedir en este día, Señor, con toda humildad, papito hermoso. Te quiero pedir por la salvación de todo el mundo, que es a lo que tú hoy nos has invitado por medio de tu palabra, cuando nos has dicho que no debemos de bajar la guardia y que debemos de estar orando constantemente y pidiendo por todo el pueblo. Yo hoy te quiero pedir por toda la humanidad, Señor, para que todos alcancemos esa salvación que tú nos has dado ya y que ha sido por medio de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, papito mío, Dios y verdadero, también en este día y en este instante, Señor, frente a tu presencia, frente a tu creación y todo lo que tú has hecho, Señor, queremos alabarte y glorificarte como solo tú te lo mereces, porque solo tú eres digno de recibir toda alabanza, todo honor y toda gloria por medio de tu Hijo amado, Señor. Y nosotros lo queremos hacer por medio de esta alabanza, Señor. Queremos que esta alabanza llegue hacia tu presencia como una ofrenda de sacrificio agradable ante ti, Dios mío. Pero también queremos, Señor, que por medio de esta alabanza agradecerte todo lo que tú has hecho por nosotros y todo lo que tú nos has dado, oh Padre Dios. Agradecerte ese amor tan inmenso que tú nos tienes a pesar de nuestras imperfecciones que tenemos nosotros, oh Padre y amoroso Dios Yahvé.
Tú eres digno, Padre Dios Yahvé, de recibir todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos y eternamente y para siempre. Amén. Damos un clamor, sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ámanos con tu valor, lo que deseamos es mi revolución. Cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. El cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, hosana, hosana al 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 Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Bien, mis hermanos, cuídense donde quiera que anden.
Protéjanse de las garras de Satanás y fortalezcámonos por medio del poder de nuestro Padre Dios Yahvé, para que así podamos día tras día enfrentar la lucha continua que tenemos contra Satanás y todos los espíritus malignos, hermanos. Acójanse al brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé. Acójanse al manto sagrado del Señor Jesucristo, y que la fuerza del Espíritu Santo nos fortalezca día tras día para que podamos seguir adelante, para que podamos enfrentar esa lucha día a día que tenemos tú y yo contra Satanás y sus espíritus malignos.